Algo que tienes que tener siempre muy claro, muy claro, si quieres ser buen cristiano, es que la condición que nos puso Jesús para ser cristianos es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. En ese orden, para seguirlo es necesario tomar la cruz, y para tomar la cruz es necesario negarse a uno mismo. Y fíjate que Jesús fue concreto, tomar la cruz, después de negarnos a nosotros mismos. Él dijo tomar la cruz, no dijo aceptar la cruz, dijo tomar la cruz. Cierto que en la vida hay ocasiones que la cruz nos llega sin que nosotros la hayamos buscado. En esos casos hay que aceptarla sin renegar. Pero Jesús fue específico en ese sentido de que necesitamos tomar la cruz. Y para tomarla, lo primero que se necesita es negarse a uno mismo. ¿A qué me refiero con todo esto? En la vida hay situaciones que nos causan dolor y que necesitamos, si queremos ser buenos cristianos, asumir ese dolor. Y para asumir ese dolor, que es la cruz, primero necesitamos negarnos a nosotros mismos, porque de lo contrario, nuestra reacción natural es a evitar el dolor. Y para poder tomar esa cruz dolorosa, necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos negar esa reacción natural que tenemos a evitar el dolor. Por ejemplo, cuando una persona que conocemos atraviesa un problema muy fuerte y sabemos que necesita desahogarse con alguien, es lo único que necesita, tal vez no está en nuestra mano ayudarla, pero sí está en nuestra mano prestarle nuestros oídos, prestarle nuestro hombro, prestarle nuestro pañuelo, cederle nuestro tiempo para que se pueda desahogar. Y lógicamente que va a ser una situación incómoda, va a ser una situación incluso dolorosa cuando comencemos a escuchar lo que aquella persona tenga que decirnos para sacárselo de su interior. Va a ser doloroso. Y es muy común que ante una persona que se sabe que necesita desahogarse, muchos le saquen la vuelta y prefieran mejor guardar la distancia, mantenerse alejados por un tiempo en lo que pase el problema, para no involucrarse, y no porque se vayan a quedar involucrados en el problema, sino para no tener que aguantar el rato amargo, doloroso, de escuchar a una persona que sufre desahogarse. Incluso de pronto alguien comienza a contar su problema para desahogarse, y cuántos no hay que de inmediato lo acallan y mejor cambian el tema de la conversación, para evitar el mal rato. Y para poder disponernos a aguantar ese momento amargo, necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, para entonces ir a prestar nuestros oídos, a ceder nuestro tiempo, a estar ahí sin hacer otra cosa más que servir como un instrumento para que la otra persona pueda desahogarse. O pensemos, por ejemplo, en las personas que están en gran necesidad. No sé, pensemos, por ejemplo, en personas que viven en extrema pobreza y que de pronto alguien tiene la oportunidad o la invitación o lo que sea, pero se le presenta la oportunidad de ir a ayudar. Y como sabe la persona que le va a resultar muy doloroso enfrentar la realidad de estas personas en extrema pobreza, quizás se contente con enviar ayuda con alguien más, pero prefiere no involucrarse porque le va a resultar muy doloroso. Pensemos, por ejemplo, en un terremoto, aquellos recientes terremotos en México que tanto daño causaron, que a tantas personas dejaron sin casa y que tantas personas ayudaron tantísimas, pero que también tantas prefirieron mantenerse alejadas para no tener que enfrentar la realidad de un edificio caído, para no tener que enfrentar la realidad de una persona conocida, incluso de un familiar que se quedó sin casa, porque resulta doloroso. Es preciso negarnos a nosotros mismos y tomar esa cruz que va a doler para ir a ayudar al que nos necesita. Las despedidas, por ejemplo, las despedidas de las personas que queremos mucho, despedirnos de alguien que queremos mucho es muy doloroso. Sobre todo sucede cuando hay familias que viven en lugares distantes, en países distantes, y que prefieren no ir a ver a sus papás o que prefieren no llevar a sus hijos con sus abuelos porque saben que después de algunos días muy felices va a venir una dolorosísima despedida y hay muchos que prefieren evitarse esos días felices con tal de no pasar por el trago amargo de la despedida. Y sí hay personas que con tal de no pasar por ese dolor prefieren no visitar a sus padres o a sus hijos o a sus nietos
o llevar a sus hijos con sus abuelos. Y se privan entonces de la gran bendición que es estar juntos a pesar de ese dolor. Es necesario negarse a uno mismo en esos casos, tomar la dolorosa cruz de la despedida e ir a visitar a las personas que uno ama y que lo aman a uno. Pensemos en las enfermedades, las personas que están gravemente enfermas en el hospital, que están en condiciones deplorables tal vez después de un accidente, tal vez porque sufrieron quemaduras, tal vez porque están malheridos, tal vez porque están padeciendo una enfermedad terminal que los está acabando. ¿Y cuántas personas hay que no quieren ir a visitar a esa persona que necesita ver, aunque sea ver a una persona que ama porque es su amigo, porque es su hermano, porque es su primo, porque es su tío? Pero ¿cuántos se resisten a acompañar, aunque sea un momento, a un enfermo, a un accidentado, a alguien en una enfermedad terminal, porque saben que va a ser muy doloroso y con tal de no pasar por ese dolor, se resisten y se rehúsan y se niegan a acudir en auxilio de aquel enfermo? Es necesario negarse a uno mismo, tomar la dolorosa cruz e ir a cumplir con ese acto de misericordia. Pensemos en las personas en duelo, porque acaban de perder a una persona amada, porque acaban de perder a su esposo, a su esposa, porque acaban de perder a uno de sus padres, a uno de sus hijos. ¿Y cuántas personas hay que se niegan a acompañar a la persona en duelo, en su momento de duelo? ¿Cuántas personas hay que se niegan a asistir a un funeral porque saben que se van a sentir incómodas, porque saben que se van a sentir mal, porque saben que tal vez se van a poner a llorar y no quieren llorar enfrente de los demás y prefieren dejar solo, abandonar a la persona que esté en duelo con tal de ellos no incomodarse? Es preciso negarse a uno mismo, tomar esa dolorosa cruz e ir a cumplir con una obra de misericordia, por incómodo que resulte. La cruz es cruz porque duele, la cruz es cruz porque pesa, la cruz es cruz porque no nos gusta, si no, no sería cruz. Y por eso es que la primera condición para poder tomar esa cruz es negarse a uno mismo. Y solo así se puede seguir a Jesús. Muchas veces te he dicho que debemos nosotros ser canales de la bendición de Dios para los demás. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Dios no envía ángeles por aquí, por allá, a conceder milagros por aquí y por allá. No, independientemente de que Dios tenga la facultad de obrar milagros, lo cierto es que las más de las veces, la abrumadora mayoría de las veces, Dios socorre a sus hijos, Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Y bendice a sus hijos que padecen enfermedades terminales, que están recuperándose de un accidente o de un incendio, que están atrapados bajo los escombros de un terremoto, que se quedaron sin empleo, que están en pobreza extrema, que atraviesan un momento de duelo. A todas esas personas Dios las bendice a través de buenos hijos suyos que están ahí presentes para dar ayuda, para dar consuelo, para dar alimento, para dar su tiempo, para darse a sí mismos. Y por eso es que Jesús nos pide que para seguirlo nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz, para así entonces poder ser canales de la bendición de Dios para sus hijos que más lo necesitan, no para los que lo están pasando bien, sino para los que más lo necesitan. Piensa esto, y si en estos momentos conoces a alguien que sabes que te necesita y que por no incomodarte, por no pasarla mal, por no sufrir tú, te estás rehusando a acudir en su auxilio, tómate muy en serio lo que te estoy diciendo. Porque a fin de cuentas no te lo digo yo, simplemente te estoy recordando lo que Jesús nos impuso como condición para seguirlo. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.